Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza en las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Siempre es una alegría saludarlos, queridos amigos, aquí en su programa Creed en sus Profetas. Nos encontramos, como cada día, prestos a buscar, a pedir la ayuda de Dios a través de la palabra y también a través del espíritu de profecía. Para este cometido, siempre gratificante, tenemos la ayuda, la compañía del pastor Bruno Razo, quien nos trae el consejo inspirado. Bienvenido, pastor. Gracias, Pastor Ever, y lo hacemos así, necesitados y amparados en la promesa bíblica, como ya vimos en capítulos anteriores, de la experiencia de Josafat cuando él invitó al pueblo, ¿no?, a creer en Dios para estar seguros y a creer en los profetas de Dios para ser prosperados. En esa promesa, en esa premisa, nos encontramos nosotros aquí con nuestros amigos que están aquí en el estudio, cámaras, el estudio, el control, pero también con todos nuestros amigos y hermanos que por radio, por televisión o por internet diariamente nos convocamos para profundizar en el mensaje de Dios. Hoy, en el último capítulo, capítulo 36 del segundo libro de Crónicas, vamos a reflexionar y compartir algunos comentarios de Elena de White sobre aspectos sobresalientes de este capítulo. Como siempre dice, pastor, mencionando algunos hechos tristes de la historia, dice que la Biblia demuestra su exactitud y su inspiración por el hecho de que describe y retrata no solamente las cosas buenas, sino también las cosas malas. Y este capítulo, este último capítulo de Crónicas, es una crónica, valga la redundancia, de los 3 últimos reyes de Judá. Vino la invasión de Babilonia y realmente el pueblo judío desapareció como nación en estas invasiones que hizo Babilonia. Y bueno, tal vez habría que entender un poquito el trasfondo, por qué Dios permitió que desapareciera como pueblo, ¿no?, los hijos de Dios, los hijos de Judá. Y me gustaría, ¿no?, que nos presentara cuáles eran las condiciones sociales, espirituales, imperantes en Judá cuando muere Josías y vienen los 3 últimos reyes de este pueblo. Un reino que ya se había dividido, norte, sur, ¿no es cierto? Claro. Israel, Judá. Y bueno, ahora vamos entonces a leer o a compartir los comentarios de Elena de White en relación a estos últimos reyes de Judá.
ella dice así: la gran mayoría del pueblo no escuchó el llamamiento al arrepentimiento y a la reforma. Desde la muerte del buen rey Josías, los que gobernaban la nación habían sido infieles a su cometido y habían estado extraviando a muchos. Joacás, depuesto por la intervención del rey de Egipto, había sido seguido por Joaquín, hijo mayor de Josías, desde el principio del reinado de Joaquín. Jeremías había tenido poca esperanza de salvar a su tierra amada de la destrucción y al pueblo del cautiverio. Sin embargo, no se le permitió callar mientras la ruina completa amenazaba el reino. Los que habían permanecido leales a Dios debían ser alentados a perseverar en el bien hacer, y si era posible, los pecadores debían ser inducidos a apartarse de la iniquidad. Hay un detalle interesante, ¿no? O sea, hay ciclos que se van repitiendo. Dios actúa, Dios bendice, Dios perdona, Dios restaura, el pueblo prospera, y después viene, después de ese nivel ascendente, viene una caída, ¿no? En la prosperidad se olvidan, pero Dios siempre, como que el Señor nunca da por terminada una historia, ¿no? Claro. Él insiste. O sea, ya estás en tus pecados, en tus decisiones erradas, bueno, es lo que resolviste para tu vida, se acabó. No, Dios nunca da por terminada una historia, siempre insiste. Y en esa insistencia se encuentra con personas que aceptan el llamado al arrepentimiento, reciben el perdón y aprovechan la oportunidad. Y hay otros que ese llamado los cierra más, los endurece más y los revela más. Infelizmente, esas son siempre las dos. O sea, felizmente una respuesta es positiva e infelizmente la otra respuesta es positiva. La Biblia llama a esos que responden afirmativamente el remanente de Dios. O sea, en la totalidad de personas que se alejan, que se rebelan, que se destruyen por rechazar el mensaje de Dios, siempre hay un remanente, siempre hay un grupo que permanece aceptando el plan de Dios. Justamente, pastor, lo dijo así. Realmente Dios intentó hasta el último, ¿no? Dice que había un pequeño grupo de leales. Ellos debían ser alentados para perseverar, ¿no? Si era posible. Lastimosamente, el lado de la negligencia espiritual ganó, y Ellen White nos presenta una reseña del último llamado de Dios a su pueblo antes de esa desastrosa caída a manos de los babilonios, ¿no? En Profetas y Reyes, ella hace el siguiente comentario: cuando el hombre ha pecado contra un Dios santo y misericordioso, no puede seguir una conducta más noble que la que consiste en arrepentirse sinceramente y confesar sus errores con lágrimas y amargura en el alma. O sea que después de haber pecado, después de haber rechazado, lo único noble que me queda para hacer es reconocer, es arrepentirme, Confesar. es pedir perdón, es confesar mi pecado, y voy a encontrarme con un Dios dispuesto a perdonar, ¿no? Dice lo extraño de Dios, ¿no? Que es lo extraño de una madre, que siempre está dispuesta a perdonar y ama a su hijo médico de la misma manera que ama a su hijo perdido en los vicios, porque lo ama. El amor de una madre es su esencia también. No guarda relación con el mérito del hijo, sino guarda relación con su responsabilidad de madre. Y Dios así actúa con nosotros. Entonces, ese amor de Dios que siempre busca al pecador y que lo busca con el deseo, con el intenso deseo de salvar. Así es. Pues bien, me parece que la cita, pastor, nos amplía un poquito más, Sí. ¿no? Yo voy a seguir este comentario de Elena de White y lo hago en estos términos. Esto es lo que Dios requiere, no puede aceptar sino un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Pero el rey Joaquín y sus señores, en su arrogancia y orgullo, rechazaron la invitación de Dios. Porque siempre la alternativa de la criatura es aceptar o rechazar. Claro. Por el respeto que Dios tiene de mi elección.
La declaración continúa y dice lo siguiente: no quisieron escuchar la amonestación ni arrepentirse. La oportunidad que se les ofreció misericordiosamente antes de que quemaran el rollo sagrado fue la última. Dios había declarado que si en ese momento se negaban a escuchar su voz, les infligiría una terrible retribución. Ellos rehusaron oír y él pronunció sus juicios finales contra Judá, y el hombre que se había ensalzado orgullosamente contra el Altísimo iba a ser objeto de su ira especial. En la Biblia, en los comentarios de Elena de White, y ya hemos mencionado, ¿no?, que los mismos que le cuestionan a Dios, que no interviene, que deja que todo sea así, son los mismos que después le cuestionan a Dios cuando interviene y hace justicia, ¿no? Pero Dios no necesita que lo defendamos, Dios necesita que lo aceptemos. Y los que lo aceptamos, aún siendo pecadores, tenemos en el arrepentimiento, en la confesión, la chance del perdón y una vida nueva. Los que reiteradamente los rechazamos, llega un momento que la reiteración de rechazo llega a un punto culminante, definitivo, y donde ya nuestra vida totalmente alejada, opuesta, rebelde al plan y al proyecto de Dios, construye para sí lo que ha querido construir. Claro. Y qué triste, ¿no? Amigos, Dios nos da muchas oportunidades. El pueblo de Israel tuvo muchas oportunidades para poder arrepentirse, pero no lo hizo. Aprendemos de esto. Mientras meditamos, vamos a recibir unas sugerencias importantes y enseguida volvemos. Hola, hoy vamos a leer una cita acerca de la verdadera educación. La verdadera educación significa más que la prosecución de un determinado curso de estudio. Significa más que una preparación para la vida actual. Abarca todo el ser y todo el periodo de la existencia accesible al hombre. Es el desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y espirituales. Prepara al estudiante para el gozo de servir en este mundo y para un gozo superior proporcionado por un servicio más amplio en el mundo venidero. Esta cita puedes encontrarla en el libro La Educación, escrito por Elena G. de White. Te invito a que pueda ser parte de tu biblioteca personal. Adquiérelo visitando ahora mismo la página www.aces.com.ar o también visita una iglesia adventista del séptimo día más próximo del lugar donde tú te encuentres. También puedes descargar la aplicación Elena G. de White del App Store o del Play Store. Retornamos para presentarles una nueva invitación. Y la nueva invitación es la antigua invitación, porque eso es lo bueno de la nueva invitación, que Dios no desiste de amar, de llamar, de invitar, de persuadir y de darnos una nueva oportunidad. Esta es la segunda en tu vida, es la tercera, es la quinta, es la última. Aceptemos hoy la oportunidad que Dios nos da. Ahora vamos a orar. Gracias, Señor, por reiterar tu amor para con nosotros y por darnos siempre una nueva oportunidad. Ayúdanos a aprovechar esta oportunidad como la definitiva, para que nos coloquemos totalmente en tus manos, para que hagamos tu voluntad, para que nos preparemos para tu reino. Abrázanos con tu bendición y con la obra de tu Espíritu que nos permita vivir en fidelidad tu mensaje. Lo pedimos, lo agradecemos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Agradecemos también a Dios por la presencia de ustedes, queridos amigos. La esperanza es que nos reencontremos, Dios mediante, el día de mañana a través de Nuevo Tiempo.